Las crisis pasan, pero el ser y tu valor permanecen. Si quieres aprender de finanzas y buscas quien te oriente de una manera más simple, te cuento que has llegado al podcast indicado. Te habla Julio Cañas y esto es Finanzas Orgánicas, un espacio con recomendaciones y reflexiones para procurar tu bienestar financiero, donde también exploraremos tendencias para impulsar tu crecimiento. Bienvenidos todos y la intención del día es conversar de la fórmula emocional y financiera para moverse en esta nueva normalidad. Y a mí me entusiasma mucho, André, compartir esto con quienes nos están escuchando, porque como yo siempre explico, yo siempre he profesado todo lo que tiene que ver con las fórmulas financieras, ¿no? Pero a mí por muchos años me faltó un componente súper importante en lo que es la fórmula del éxito y que gracias a que Andreina llegó a mi vida, pues ahora podemos complementar esa fórmula. No, yo quiero corregir, tú llegaste a la mía. Ah, yo era tuya. No. Los dos llegamos el uno a la vida del otro. Tú tocaste en mi puerta. Ok, es verdad. Yo te mandé un correo. Él me envió un correo y yo hoy en día doy gracias a que este hombre me envió un correo y que yo lo contesté. Eso es bueno. Y eso es una de las cosas que vamos a estar tocando hoy, precisamente uno de esos puntos. Así que bueno, esta fórmula emocional y financiera a nosotros nos encanta muchísimo porque nos hemos dado cuenta a lo largo de nuestras carreras y trabajando también con nuestros clientes, además de la experiencia propia, que una coexiste con la otra. Están súper entrelazadas y si no las manejas, digamos, al unísono, se generan muchos desbalances en nuestras vidas, tanto en el plano personal como de negocios, ¿no? Totalmente. Es que la tendencia es a divorciarla. Es como que si yo soy buena en emociones, a mí me cuestan los números, lo duro. Sí. Y realmente nosotros, a través de nuestra propia experiencia, hemos descubierto que si no las integramos, vamos a tener problemas. Correcto. Y que si manejamos malas emociones, eso se va a reflejar en los números, en la finanza. Y si manejamos mal la finanza, obviamente vamos a sufrir de ansiedad, miedo y todo lo demás. Me pasó muchísimo. Ahora, es interesante tratar de poner en contexto esta combinación de los dos tipos de inteligencia emocional y financiera enmarcado en los cambios que el mundo está viviendo en estos momentos. Y eso nos lleva a preguntarnos de qué va esta nueva normalidad, Andreina. Sí, ¿Cómo la definimos? Fíjate algo interesante. Yo no creo en recetas, yo no creo en fórmulas mágicas. Sin embargo, te sugerí la fórmula porque yo siento que hemos dado con 5 aspectos clave que tienen su equivalente tanto en emociones como en finanzas y que yo creo que son básicos para moverse. Y fíjate que voy a destacar esto. A ver. Me encanta la palabra moverse. Hay palabras que a mí me fascinan. Okay. Y yo creo que moverse es una de ellas, porque aquí ustedes se van a dar cuenta cómo es importante que nos movamos dentro de una forma de ser, que nos movamos dentro de una estructura que nos caracteriza a cada uno, y aun cuando no vamos a cambiar la estructura, porque esa estructura no se cambia. Olvídense, no pierdan el tiempo con los coaches y con los terapeutas y psicólogos para cambiar la estructura. La estructura está, pero nosotros nos podemos mover dentro de la estructura. Y yo creo que en esta nueva normalidad, que a mí me encantaría que la definiéramos juntos, sí. Yo siento que la nueva normalidad, inclusive me di cuenta que viene desde el 2008, de la recesión, la crisis en el 2008, sí. Pero nueva normalidad hay cada vez que ocurre un evento, un hito que puede ser mundial, que puede ser personal. El ser humano tiene la necesidad, la obligación de transformarse, de moverse. Correcto. Es decir, yo creo que es importante que a partir de ahora, y lo quiero resaltar, nos reconciliemos con la nueva normalidad, porque es verdad, a veces añoramos lo viejo y nos apegamos a formas viejas, pero yo creo que en esta nueva normalidad específica no tiene ningún sentido estar añorando y apegado y decir, ¿cuándo volverá aquel viejo orden? Yo creo que la nueva normalidad que se ha marcado con esta pandemia llegó
para quedarse. Absolutamente. Y es que siempre ocurre, o sea, a nivel histórico, obviamente, los ciclos económicos y los ciclos financieros se repiten en el tiempo. O sea, si tú ves la historia de todo lo que ha ocurrido en las distintas economías a nivel mundial, desde el año 1929 hasta ahorita, siempre hay ciclos en el que cada cierta cantidad de años, y normalmente en promedio es entre 7 y 10 años, se repiten como estos sacudones económicos. Y a mí lo que me preocupa es que aquel que no estudia su historia está condenado a repetirla. Y es por eso que queremos ser muy incisivos. Eso me gusta. Precisamente en qué cosas tenemos que aprender y qué cosas tenemos que adaptar, porque no solamente nos sirven para adaptarnos a esta nueva normalidad, sino que también nos prepara para una futura crisis, que lamento decirlo, no se trata de pesimismo, pero es una realidad matemática. Va a venir otra crisis en el futuro, pero no queremos que nos agarre desprevenidos, sino con una serie de habilidades que son justamente las que vamos a discutir hoy. Y que además yo creo que es importante que ustedes vean esto que vamos a hacer en el día de hoy y que nos escuchen de manera que no tomemos esta nueva normalidad como un momento para ser reactivos y reaccionar ante la crisis. Yo creo que lo más importante es aprender a que esta forma de reaccionar en un mundo, y ya vamos a hablar del mundo VUCA o VICA, es un mundo que está continuamente cambiando, que nos sorprende, porque justamente hay hitos. Correcto. Que a veces lo generamos nosotros. Yo tomo una decisión y, no sé, dejé mi empleo y eso tiene una consecuencia en mi vida, pero hay eventos que nos sorprenden. Y a ver, yo no sé qué piensas tú, pero yo creo que esta pandemia del coronavirus es histórico. Es decir, cuando yo me pongo a pensar, ¿qué iba a pensar Trump que sus elecciones podían tambalear por un evento mundial de la magnitud del coronavirus? Sí. Y esos son eventos que en temas de historia económica le llaman cisnes negros o black swan, cosas que eran inesperadas. Y la verdad es que yo creo que desde un sacudón mundial como este probablemente habrá ocurrido, será en la Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, el Spanish Flu, pero la verdad es que no queda nadie vivo que haya pasado por esta situación y eso es lo incómodo. Porque, digamos, las personas que estamos activamente y la población económicamente activa, ninguno ha vivido una situación como esta, por tanto, nadie sabe cómo definir esta situación. Ahora, André, explícanos un poco, o sea, ¿cómo definimos esto? O sea, ¿de qué va esto del mundo VICA? ¿Cómo entendemos un poquito esto? Ok, el mundo VICA en español, porque en inglés es VUCA. Fíjate, V de volátil. Volátil es algo que cambia. Y yo insisto, y mi visión, mi mirada como coach, es que realmente no podemos ser espectadores, testigos de un mundo que cambia. Necesariamente los volátiles y los que tenemos que estar en continuo movimiento somos justamente nosotros. Es decir, nosotros como personas que formamos parte de este planeta, estamos constantemente en la necesidad de rediseñarnos. Hay gente que no le gusta la palabra reinventarse, a mí me encanta, porque yo creo que continuamente ante esa volatilidad, es decir, no estamos hablando de procesos lineales, de procesos tranquilos, más que nunca, y el coronavirus que se puso además la corona y dijo, ¿saben qué? Todo lo que tenían planeado, señor Trump, mire, es decir, díganme ¿qué empresa podía estar preparada o tener un plan antipandemia? Pero hoy descubrí que hay una. ¿Sí? Sí. Ok. Y te voy a decir cuál. A ver. La organización del Wimbledon. El Wimbledon resulta que tiene 17 años pagando un seguro antipandemia. Fíjate tú, qué visionario. ¡Qué visionario! Yo no creo que haya sido una persona, pero ellos suspendieron el 2020 y ya supe que están muy tranquilos porque le están pagando 140 millones de libras. Wow, ok. Pero eso es un caso absolutamente inédito. O sea, yo no creo que ninguna persona o empresa haya estado preparado para ese mundo volátil. No, en lo absoluto. Y además que, bueno, esta volatilidad la vimos, por supuesto, también en los mercados financieros. Y yo creo que también porque al final del día, como somos seres emocionales, a veces tendemos, André, y te lo digo yo desde la perspectiva numérica, por ejemplo, en el caso de los mercados financieros, como una sobrereacción a lo que pasa. Entonces, a veces, y eso es una explicación que ya le he dado varias veces en mi podcast y en las redes sociales,
y es que a veces sobrereaccionamos a las cosas y se vuelven profecías autocumplidas. Me refiero nada más a la parte de la bolsa de valores, ¿ok? Porque el nerviosismo que a veces generan este tipo de eventos hace que la gente salga en masa a tomar ciertas decisiones desde el punto de vista emocional, pero no se detuvieron con calma como a decir, ya va, pero la economía no estaba tan mal antes de la pandemia. O sea que el problema que estamos pasando ahorita es como un problema que hay de volatilidad por la falta de confianza, pero los fundamentos de la economía no estaban tan malos. Pero aún así, bueno, pasan este tipo de cosas. Exactamente, incierto. O sea, y fíjense que uno de los puntos que aquí pretendemos desarrollar es justamente cómo lidiamos con la incertidumbre. Yo creo que aquí hay un acto inclusive de humildad, Sí. porque pretender tener certezas y tener el control de todo No. y del futuro, realmente nosotros podemos usar la intuición, nosotros podemos ver hacia dónde van las tendencias, los cambios, pero muchas veces nos ocurren eventos, situaciones que sencillamente nos quitan el suelo. Y eso es un poco el aprendizaje del que hoy vamos a hablar, y por eso es que los liderazgos y las empresas necesitan necesariamente manejar la incertidumbre. Absolutamente. Ahora, es un mundo complejo también, ¿no? Es un mundo complejo porque además hay cantidad de factores, hay factores políticos, religiosos, económicos. Es decir, es un juego donde intervienen una cantidad de variables que no podemos analizarlas por separado. Sí. Es decir, si estamos en un mundo global, es un mundo que está interconectado sí. y que todas las variables, digamos, unas influyen en otras. Sí, y ahorita que dices un juego, una vez leí, no recuerdo quién fue que lo dijo, pero es como que estuvieses jugando ajedrez, pero no en un solo tablero, sino como en 50 tableros al mismo tiempo, y ni siquiera en 2D, en 3D y hasta 4D, que te puedes mover para todos los lados y cualquier cosa puede ocurrir. De ahí la importancia de uno de los claves que vamos a estar dando hoy, que es el control en las cosas que en verdad podemos controlar dentro de esta complejidad. Eso es correcto. Y ambiguo porque no es claro. Cuando algo es ambiguo, realmente sentimos que podemos inclusive declarar que no lo manejamos, que no lo controlamos. Algo ambiguo es algo que yo no termino de dominar. Y por eso yo creo definitivamente, y que valga la cuña, pero que los buenos coaches vamos a tener mucho trabajo en estos momentos. Porque es más, fíjate tú, inclusive a veces se repite y es VUCA, doble C. Con doble C. ¿Sabes por qué? ¿La segunda C qué es? De caos. Caos. La segunda C, algunos lo llaman mundo VUCA con doble C. Esto viene, por cierto, del colegio del US Army. Imagínate tú, ejército, estrategia, militares. Y eso tiene realmente ahora aplicabilidad en el mundo de las empresas y de las organizaciones. Es decir, que inclusive es cómo lidiar con el caos. ¡Wow! Qué interesante eso. Y es difícil adaptarse, porque por más que sea el ser humano, le cuesta un poquito ese tipo de adaptación al caos y a la incertidumbre, ¿no? Ahora, en medio de este mundo VICA o VUCA en inglés, o VICA incluso con doble C, porque ahora hay que meter el componente de caos en todo este análisis, hay 5 claves para moverse en esta nueva normalidad, y es gran parte de lo que queremos compartir hoy. Y de hecho, Andrea, arrancamos con la primera, que me encanta, y es el autoconocimiento y valoración como clave del éxito en esta nueva normalidad. Cuéntanos un poquito al respecto. Sí, desde mi mirada de coach, que trabajo con las emociones de la gente, con las capacidades, habilidades, yo siento que este es un punto que yo dudaba si colocarlo así, pero no encontré otra forma de colocarlo, porque tiene que ver con estar seguros, confiados en la oferta que somos nosotros. Muchos de mis clientes me llegan y me dicen, pero si yo lo que sé hacer es ingeniería, o yo lo que soy es ser abogado. Y yo siempre hago una diferencia. Realmente ese es el quehacer, ese es el oficio. Eso es lo que nosotros tenemos experiencia. Pero cuando yo hablo de autoconocimiento y valoración, es poder identificar y ver cuáles son esos recursos personales que son tan característicos de nosotros. Por ejemplo, como si yo me preguntara, si yo no fuera coach, ¿qué sería? Y yo me encuentro con que una de mis grandes
cualidades y fortalezas, sin duda alguna, es la conectividad con la gente. Es decir, yo tengo gran facilidad para generar confianza, para llegarle a la gente, y no es algo fingido, es algo que es real, que se me da naturalmente. Yo siento que yo pudiera ser en un momento dado, si yo al mudarme a Italia, entonces yo vengo y soy guía turística. O yo tengo una posada, abro una posada y recibo a la gente y le doy talleres de pronto. Es decir, cuando no estamos centrados en lo que siempre el título que nos hemos colocado, yo creo que es fácil poder mirar y valorar la oferta que nosotros somos. Igual las empresas. ¿Cuántas empresas en este momento, en la nueva normalidad, se han dedicado a hacer cosas diferentes? A producir otros productos, a producir otros servicios. Es decir, han tenido la capacidad de ver justamente dónde están sus fortalezas para hacer esos cambios ágiles. Entonces yo creo que es muy importante. Fíjate, estoy recordando en este momento a un cliente muy querido que tiene un grupo empresarial muy grande, de muchos años de trayectoria. Y en este momento, yo creo que no había pasado una semana de la pandemia y ya él estaba pensando en un producto específico para atender miedos y ansiedades. Ah, qué bueno. Es decir, es un empresario que nunca había hecho eso. Pero cuando tú te conoces y, por ejemplo, si eres una persona creativa, innovadora, tú conectas, es decir, un cambio en el escenario no te derrumba. ¿Por qué? Porque estás muy centrado y te conoces y valoras todo lo que tú tienes por ofrecer. Yo decía al principio que la palabra moverse me encanta. Sí. Hay otra palabra que desde que yo me formé como coach, yo creo que es el centro de mi ejercicio profesional, y es el devenir. Devenir. Nosotros devenimos en seres distintos, que nos vamos transformando. Es decir, nosotros no somos seres estáticos, fijos. Y eso es bien importante. Inclusive, ustedes deben haber escuchado la expresión de estamos todos en el mismo barco. Yo aquí hago una corrección. Yo no creo que estamos en el mismo barco. Yo creo que estamos en el mismo mar, océano, bien turbulento, por cierto. Bajo la misma tormenta, sí. Bajo la misma tormenta, sí. Pero nosotros, cada uno en nuestras empresas, decide ser el barco que es. Es decir, tú puedes ser un barco fuerte, un barco ágil, un barco, es decir, nosotros en función de nuestros recursos decidimos en función de eso cómo vamos a navegar este mar tan turbulento. Absolutamente cierto, coincido con todo lo que acabas de explicar, y fíjate que desde la perspectiva financiera yo siempre he profesado y he defendido la idea del autoconocimiento y la valoración tanto en el plano personal como de negocio, porque el autoconocimiento lo que te brinda es claridad y coherencia. De hecho, hay una frase de Lao Tzu que a mí me encanta, que él dice que conocer a otros es inteligencia, conocerse a sí mismo es sabiduría, dominar a otros es fuerza, y dominarse a sí mismo es la fuente del verdadero poder. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nosotros nos conocemos a nosotros mismos, tanto en el plano personal como cuando conocemos cuál es nuestra propuesta valor como empresa, nosotros tenemos claridad de cuál es nuestra identidad y cuáles son nuestros objetivos. Y las decisiones que tomamos gracias al autoconocimiento son coherentes con lo que somos y dejamos de desperdiciar tiempo y dinero en cosas que nos distraen de lo que es nuestra verdadera esencia. Voy a aterrizar esto en el plano personal. Si yo sé, por ejemplo, que a mí me gusta dedicarme a la educación, yo no estoy pendiente de montar una heladería. Si yo como negocio sé que estoy en el negocio, vamos a tomar la heladería, es de vender helados, yo no estoy pendiente ahorita de estar vendiendo otro producto o servicio que no esté alineado con mi oferta o valor. ¿Qué es lo que sí ocurre? Que la situación de mercado sí necesariamente te va a obligar a que adaptes tu producto a la realidad actual. Y eso es algo que hay que hacerlo. Ahora, nuevamente, el autoconocimiento, repito, te da esa claridad y te da esa coherencia. Y voy a traer un caso práctico que lo discuto bastante siempre con mis clientes de asesoría financiera de negocios. Y es que, por ejemplo, si yo no tengo claridad de qué es lo que estoy haciendo, pero a 30.000 pies de altura, André, es muy difícil que yo me adapte a los cambios. Voy con un ejemplo que muchos de ustedes seguramente lo recuerdan.
¿Tú te acuerdas de Blockbuster en los años 90? Claro. Claro, Blockbuster. Ellos alquilaban sus películas, tú rentabas precisamente esta tienda bellísima con su loguito azul con amarillo. ¿Dónde está Blockbuster hoy en día? Desapareció, no existe. ¿Cuál es el punto que estoy tratando de ilustrar con Blockbuster del caso de los años 90? Si Blockbuster hubiese entendido, si ellos se hubiesen autoconocido, hubiesen tenido claridad y coherencia con lo que son, y hubiesen entendido que ellos estaban en el negocio del entretenimiento familiar, en el hogar, y no en el negocio de alquilar peliculitas de VHS, solamente así Blockbuster hubiese sido quien hubiese inventado Netflix. Y no es que Netflix hubiese desaparecido después para desaparecerlo. Entonces, fíjense dónde está la analogía. Blockbuster estaba mal pegado con la idea de yo alquilo películas, pero en ningún momento se sentó a pensar, no vale, yo lo que hago es entretener al hogar, yo lo que hago es entretener a las familias en su casa. Si ellos hubiesen entendido eso, en los años 90 se hubiesen adaptado con todo y su modelo de negocio y ahorita estarían vigentes. Y fíjate cómo todo se va hilando, sí, porque nosotros les vamos a hablar de otras inteligencias. Y hablamos ahora de una inteligencia también colaborativa. Correcto. Vamos al segundo punto. Seguro. Fíjense esto de inteligencia colaborativa. Nosotros solo no podemos. Nosotros solo definitivamente quizás podemos, pero nos va a ser mucho más difícil lograrlo. Yo soy una persona que insiste en que los líderes de hoy realmente una de las competencias claves es la de la conectividad. Y cuando yo hablo de conectividad es justamente de unirnos, de coordinar acciones. Yo creo que es momento de empezar a tener conversaciones, inclusive a nivel global. No tiene que ser únicamente conversaciones con gente que está en tu ciudad, que está en tu área. No, yo creo que es un momento, cuando hablamos de inteligencia colaborativa, tiene que ver con unirnos con personas diferentes a nosotros. Es decir, cuando yo me uní a este señor, a Julio, obviamente nosotros tenemos competencias radicalmente diferentes. Correcto. Y que les estamos sacando muchísimo provecho. Yo creo definitivamente que, inclusive yo les diría, cuando sospechen y vean a un profesional, a alguien que les toca la puerta, y que ven y dicen, no, ese bicho es un poco raro. Esa persona es un tanto raro. Muchas veces llamamos raro al que es diferente. Correcto. Y en la diversidad hay una gran riqueza cuando hablamos de inteligencia colaborativa. Yo siempre cuento esta anécdota, algunos me la deben haber escuchado, cuando yo presento a Julio Finance con StramHacks. Claro. Y alguien me hace el comentario y me dice, Andreina, pero ya va, es que ellos son competencia, ellos hacen lo mismo y yo en ningún momento pude ver que eran competencia. Yo sentía que eran dos profesionales con un área común que es la finanza y que perfectamente se complementaban. Entonces yo creo que en la inteligencia colaborativa, y fíjense que eso tiene que ver mucho con nuestra forma de pensar. Así como en el primer punto que hablábamos de autovaloración, tiene que ver con los juicios que tenemos de nosotros y de nuestras capacidades, el segundo punto tiene que ver también con los juicios que tenemos de otros. Absolutamente. Es decir, si yo siento que otro coach va a ser mi competencia, que me va a restar, yo me estoy parando en un mindset de escasez. Correcto. Cuando yo pienso que hay un otro que me puede sumar, que no es mi rival, sino que me puede complementar y hacer más fuerte, y yo creo que hay cantidad de empresas que son ejemplo, Julio, sí, de lo que hace la acción colaborativa. Hoy en día, Julio y Adam tienen una escuela, FintelHub, una escuela de finanzas, en la que están impactando y yo diría que han conseguido una fórmula de asesorar y de educar diferente Correcto. a las fórmulas convencionales. Entonces yo creo que si en este momento tú tienes la forma de, y hay dos competencias básicas, ofrecer tus productos y servicios, ofrecer lo que tú sabes hacer, escribir un correo, escribir por Instagram y decir, yo tengo esta propuesta de valor, sí, yo te puedo agregar esto. Y además de ofrecer una competencia básica que le enseño a todos mis clientes, que es pedir.
Atrévanse a pedir. Muchas veces nos cohibimos de pedir porque pensamos que nos van a decir que no. Correcto. O porque vamos a molestar. Y realmente yo creo que es momento de empezar a tener conversaciones para colaborar y así poder entregar valor al mundo. Así lo veo yo. Absolutamente cierto, circunscribo cada una de esas palabras y es que yo creo que desde el punto de vista financiero la inteligencia colaborativa tiene mucho más impacto, también porque juntos somos más fuertes y más capaces. Tú, por ejemplo, estabas citando el ejemplo con Adam y es la realidad. Adam y yo, a pesar de que estamos en la misma onda y más o menos tenemos los mismos atributos y las mismas habilidades técnicas y profesionales, la misma formación, no es menos cierto que somos personas muy distintos en muchos aspectos. Y al final, 1 más 1 terminó siendo igual a 3. Yo con mis esfuerzos por mi lado no estaba generando tanto impacto como ahora lo estoy haciendo junto a Adam porque tenemos tiempos y espacios para discutir, para pulir. Yo pulo el enfoque de él, él pule el enfoque mío y los dos estamos súper abiertos a que al final del día estamos pensando en, a ti que nos escuchas, traerte las mejores herramientas que yo de repente por mi propia cuenta me costaría un poquito más de tiempo superarlo, ¿no? Total. Y además, Julio, en un mundo global, digital, sí, interconectado, yo siento que la acción colaborativa es aún más fácil. Yo, por ejemplo, ahora, en este momento, me estoy planteando ofrecerle mis servicios a empresas y poder competir con consultores, coaches que están en otras partes. Es decir, por supuesto, yo siento que en un momento en donde las fronteras son tan difusas, donde no son marcadas, el que ustedes sepan que con su talento pueden unirse a otros para poder entrar en mercados que antes no podían entrar. Entonces yo siento que el coronavirus definitivamente que nos dijo transiten la nueva normalidad, nos dijo no se queden mirando lo que perdieron. Correcto. También observen las posibilidades y hay algo importante, las posibilidades son un juicio. Si yo tengo el juicio de que esto no es posible, a mí se me cierran las puertas. Absolutamente. Y eso es súper importante. Y otra de las cosas que yo le aplaudo al tema de aplicar la inteligencia colaborativa, decía hace un ratito que 1 más 1 es igual a 3, pero es que la realidad es que lo que ocurre es que a veces 2 cabezas piensan mejor que una para el momento de solucionar un problema. Ustedes no se han dado cuenta que siempre las grandes empresas por detrás, mínimo, hay 2 cerebros detrás de cada proyecto. Revisa Apple. Steve Jobs, Steve Wozniak. Absolutamente. Revisa Google, Sergey Brin, Larry Page. Todos, o sea, y así hay un centenar de ejemplos que al menos hay 2 personas que se unieron para crear un proyecto inmenso. Entonces no tenemos por qué actuar solos, tenemos que creer en el poder de la colaboración. Y si ya tienes un negocio establecido, hay una nueva tendencia, André, que se llama competition o competición, que es una combinación de cooperación con competencia. Y eso ha pasado. Por ejemplo, en el caso de las grandes empresas, IBM salió por un tiempo con Apple para desarrollar soluciones educativas. Las grandes automotrices también se han unido. Y a nivel pequeño, a nivel del pequeño negocio, ese emprendedor que tú y yo es el que le prestamos servicios de asesoría, hemos visto cómo el poder de las alianzas han impulsado. Tengo un caso de estudio que me encanta. Te confieso que a mí me gusta el pan, ¿no? No debería comerlo mucho. Pero aquí en Miami, por ejemplo, hay un caso de estudio que es un judío que se llama Zach, que montó su pan que se llama Zach the Bakery. Él está en Wynwood. Y él fue creciendo. Él empezó haciendo su pancito en el garaje de su casa, fue creciendo poquito a poco. Poco a poco fue creando después, tú sabes, su comunidad que le fue comprando cada vez más. El pan es buenísimo. Hoy en día, gracias al poder de las alianzas a nivel desde el punto de vista de mercadeo, este caballero está vendiendo sus panes nada más y nada menos que en Whole Foods. Te podrás imaginar, claro, esto no fue algo que ocurrió de la noche a la mañana, pero gracias al poder de las alianzas, al poder de entender de que él no estaba compitiendo contra Whole Foods, que también vende su marca 365. Él dijo, no, yo no compito. Y Whole Foods, que también, que no son ningunos tontos, saben que quieren ofrecer una buena variedad de productos y servicios, pero se atrevió a pedir, denme acceso a su mercado. Tuvo asertividad para buscar la oportunidad. Y si él se queda en que, a ver, un monstruo como Whole Foods no me va a aceptar. Exacto. Entonces, obviamente, fíjate tú, desde ese juicio, él no hubiera accedido a esa gran posibilidad de crecimiento. Correcto. Entonces, definitivamente, yo creo que la inteligencia colaborativa, señores, inclusive, hay algo importante. Muchas veces a mí llegan clientes que son, digamos, de una personalidad mucho más introvertida. Sí. No a todo el mundo se le dan las relaciones de forma fácil. Yo creo que hay algo importante de diferenciar. Los introvertidos
También pueden establecer puentes y relaciones cuando confían. ¿Y en Cierto. quién? ¿Confiar en quién? Confiar en ti, en que tu oferta es de valor y confiar en el otro. Cuando somos por naturaleza desconfiados, Sí. vemos amenazas y vemos rivalidades En todos lados. en todos lados. Es cierto. Entonces, definitivamente se trata es de trabajar, por eso yo insisto, todas estas inteligencias y todos estos aspectos que aquí les vamos a mostrar tienen que ver con el trabajo del ser, de la persona, de cómo yo funciono en el mundo, de cómo yo opero en el mundo. Entonces, definitivamente tenemos que trabajar con la persona. Sin duda. Ahora, el detalle es que aún teniendo autoconocimiento, aún trabajando con inteligencia colaborativa, no es menos cierto que no operamos en un vacío. Operamos en un entorno con distintas variables y distintas piezas que hay que entender. Y para eso hay que desarrollar algo que nosotros acá le hemos llamado la inteligencia contextual. Fíjate que a mí este concepto me ha remecido mucho, lo tengo que confesar. Probablemente no es hasta cuando yo me mudo de mi zona de confort, que era Venezuela, donde yo tenía, de hecho, yo siempre he dicho, yo no era una persona que salía en redes, yo no tenía esa necesidad porque yo tenía mi mercado cautivo, yo tenía mi grupo de empresas importantes en Venezuela, donde pues sencillamente me desarrollaba como coach. Entonces yo parecía, y yo no sé si es un tema del tiempo, pero yo estaba muy pendiente de lo que ocurría en mi ciudad, en Venezuela. Es decir, parecía en ese entonces que si Venezuela iba bien, yo estaba bien. Y resulta que en este mundo tan interconectado, en donde lo que ocurrió en China nos impactó en el mundo entero, Claro. entonces allí es importante entender que como profesional y con mentalidad de empresario, porque no solamente es ser buen profesional, es que si yo no estoy al tanto de las tendencias, de lo que está ocurriendo, de inclusive lo que ocurrió en el pasado. Correcto. Y tú lo dijiste al principio, y cómo lo manejaron otros, cuáles son los factores que me impactan, no únicamente en lo económico. Entonces, el mundo se ha hecho tan grande que si nosotros como empresa y como profesionales o como emprendedores no estamos monitoreando, no estamos haciendo ese escaneo de hacia dónde van las tendencias, realmente tenemos un gran peligro de extinguirnos. Yo creo que amerita un pensamiento crítico, porque no únicamente, para eso yo me voy a profesionales, yo siempre, por ejemplo, estoy pendiente de mi estimado aliado Carlos Jiménez, que es experto en tendencia, es ver qué está pasando, ver qué está aconteciendo, pero también es analizarlo, es desarrollar ese pensamiento crítico de, a ver, ¿cómo lo voy a manejar? Y además un pensamiento creativo. Correcto. Es decir, cómo el producto y el servicio que yo voy a crear se adapta a ese nuevo contexto. Yo insisto, y si en algún momento aquí me están escuchando emprendedores, profesionales, consultores y asesores, yo creo que en este momento, cuando yo vi la realidad de este mundo digital, de trabajo remoto, yo me di cuenta, yo dije, caramba, entonces yo puedo competir con coaches en Colombia, claro, sin necesidad de estar en Colombia, y no me van a tener que pagar viáticos y no me van a tener, además que yo exijo hoteles 5 estrellas. Entonces, además, es decir, yo realmente aquí vamos a competir en función del talento, pero si no miramos el contexto, de acuerdo, podemos estar perdiendo grandes oportunidades. Absolutamente de acuerdo. Y es por eso que aplicando la inteligencia contextual, entendiendo y observando con atención la dinámica del mundo, las tendencias, como mencionaba Andreina, yo la invitación que le hago a ti que nos escucha es que en medio de esta inteligencia contextual tú adoptes la constante innovación. ¿Ok? No es un error, es una combinación de innovación con acción. Okay. ¿Por qué? Porque la verdad es que vivimos en un mundo donde el único factor constante es el cambio. Ya Andreina lo decía, nosotros estamos diseñados de una u otra manera a nivel genético para la evolución y no podemos quedarnos estáticos, trancados, porque lo que nos venía funcionando en el plano personal y de negocios hasta ahorita, lamentablemente no, y sin contabilizar lo que ha ocurrido con la pandemia. Pero pandemia o no, lo que me servía hasta ahora
no es lo mismo que me va a funcionar para llevarme al siguiente nivel. Cada nivel de crecimiento tiene su propia particularidad, tiene sus propias dificultades que requieren un nivel de habilidades, entendimiento y manejo emocional superior al nivel inmediato anterior. Repito, esto aplica en el plano personal como en el plano de negocio. Y por eso es que yo los invito entonces a adoptar la innovación. Y eso lo hablo yo con mis alumnas que están acá conectadas también. Siempre tenemos que aplicar la regla del 1% y tratando de buscar cómo mejorar cada vez. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que por supuesto, sin una claridad, que lo hablamos en el paso número 1, de nuestros valores, de nuestra esencia, si yo no entiendo cuál es mi propuesta de valor como individuo, como profesional, o precisamente como negocio, entonces es difícil ver cómo adapto yo mi esencia al contexto cambiante. Y yo tengo que estar continuamente buscando entonces esa mejora. Aterrizando un poco uno de los ejemplos que hacía Andreina, fíjate que hace rato hablábamos de blockbuster, pero con su permiso, por ejemplo, ¿qué pasó conmigo y con mi carrera? Yo veía venir unos cambios drásticos en la industria financiera y en la industria de asesoría. Cada día que pasa aparecen más software, aplicaciones que hacen lo que hacían las personas como yo en los años 90, casi que con papel y lápiz y una calculadora. En el mundo de las inversiones, antes se requerían ese pocotón de corredores locos encorbatados al mejor estilo de la película El Lobo de Wall Street, todos gritando en un piso. Hoy toda esa vaina se hace a través de una plataforma. Peor aún, hay algoritmos, digo peor porque eso es peor para los profesionales en la industria, que se quedan pegados en el modelo de los 90. Hay algoritmos, software y cosas que hacen eso automatizado. ¿Qué dije yo? Si tú no estudias tu historia, estás condenado a repetirla. Siempre todas las industrias están evolucionando. Pero el tema no es nada más ver hacia atrás por el retrovisor. El tema es tratar de tener la visión, como decías tú, de ver la tendencia y qué es lo que va a ocurrir. ¿Qué es lo que va a ocurrir? La tecnología nos va a arropar en todos los rubros. ¿Qué tengo que hacer yo como profesional en la industria financiera? Entender cuál es mi negocio, cosa que no hizo Blockbuster. Yo no estaba en el negocio de manejar portafolios de inversiones. Yo estoy en el negocio del bienestar financiero. Y si yo a 30.000 pies de altura entiendo que esa es mi propuesta de valor, no manejar carteras de inversiones, bienestar financiero, y entiendo mi contexto, entonces yo estoy en capacidad de ver a qué ahora me dedico para adaptarme, para seguir delivering o trayendo a la mesa mi propuesta de valor bienestar. Y resulta que hay una vaina que no hay manera que me la haga ningún software. Manejar la irracionalidad y o emocionalidad del ser humano. Esa vaina no la puedes tú programar en un algoritmo. ¿Qué tiene que hacer Julio Finance? Dedicarse a la parte psicológica de las finanzas porque no hay software que automatice ese peo. Entonces, mientras un software te lleva el presupuesto, mientras un software te maneja el portafolio, que antes te lo llevaba yo, bueno, yo no tengo tanta edad, pero las personas en mi profesión hace 20 años hacían todo a mano, deja que el software es de esa vaina, no le tengas miedo a la tecnología, dedícate a la humanidad del servicio, que es lo que le falta a mi industria. Ahora, para tener esta claridad, se necesita tener autoconocimiento y se necesita poder rebotar ideas con un aliado, ¿ok? Que te haga coaching y que te ayude a ver más allá de tus narices, porque a veces estamos nublados por la realidad actual. Solo así es que puedes aplicar la inteligencia contextual y proyectarte exitosamente hacia el futuro. Me encanta, me encanta. Yo creo que definitivamente, fíjense como que todo va engranando. Claro. Todo va engranando porque ahora como cuarto punto, nosotros hablamos de agilidad. Y el agilismo viene del mundo del software. Y yo digo que para actuar, para que las empresas sean ágiles, nosotros tenemos que ser ágiles. Claro. Yo soy quienes me conocen, admiradora de los millennials, por eso me reúno con muchos millennials. ¿Por qué? Porque los millennials son gente impaciente. A ellos lo llaman la generación del cambio. En mi generación de baby boomers hemos sido acostumbrados a estabilidades. Era como que a los 50 se hacía esto, o a los 40 esto, a los 50 esto. Pero los baby boomers nos hemos tenido que poner un poco millennials, claro, necesariamente. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar esa capacidad de soltar el plan. Muchas veces el plan es no plan. Sí. Es decir, ahora lo más importante es poder darle respuesta al cliente. Correcto. Es poder ser ágil, es que hubo un cambio. Yo, por ejemplo, en plena pandemia, yo veía, en medio de un poco a veces el aburrimiento, salía a la ventana del estacionamiento de mi condominio y yo veía cómo llegaban los camiones de Amazon. Ah, cierto, claro. Los camiones de Amazon. Es decir, ¿qué me daba cuenta yo? Yo dije,
ya va, Amazon lo está haciendo muy bien. Amazon estaba respondiendo ágilmente a una necesidad. De hecho, me dicen que todo el sistema de inventario, de procesamiento de venta, lo cambiaron porque le dieron prioridad a aquellos, digamos, mercancía que tenía alto tráfico Claro. y salida. Sí. Entonces, por supuesto, con razón yo veía tantos camiones, Claro. porque le estaban dando una respuesta al cliente. Entonces, yo siempre pienso en algo. A mí, cuando yo muchas veces veo las empresas que dicen, a ver, tenemos que agilizar los procedimientos, achatar las estructuras. Sí. Y yo siempre insisto en esto. El grupo directivo y la cultura de la empresa son los que realmente tienen que Claro. revisar su mindset. En el clavo. No sirve de nada. Un Jeff Bezos es un hombre de mentalidad ágil, intuitiva. No hay manera de actuar ágil si tú no eres una persona que constantemente cambie, sea flexible. Es decir, les voy a decir una mala noticia para algunas personas. A ver. Los perfeccionistas, Ay. los rígidos, están pelando. Es decir, además, el perfeccionismo está claro, el perfeccionismo es exceso de miedo. Cuando yo tengo que controlar todo y asegurarme de que el plan salga perfecto, señores, yo voy a tener dificultad de responder a un mundo ágil. Inclusive yo recuerdo cuando yo estudiaba en la universidad, llamaban, ay, es que esa persona es improvisada. Es decir, la improvisación era mal vista. Ahora, el que tenga la facilidad de improvisar para realmente poder dar una respuesta más rápida y más oportuna, Sí. es justamente la empresa y el profesional que va a sobrevivir. Y además, no queremos sobrevivir, No. queremos crecer. Es decir, no basta con ponernos en modo survival. Correcto. Y fíjate que ahí hay una diferencia que quiero hacer. Hablamos de la diferencia de un growth mindset, Sí. un mindset de crecimiento, donde los errores se valoran. Hay una noción que me encanta que se llama fail fast. Sí. Fracaso rápido. ¿Por qué? Porque es que yo fracaso. Yo estoy, por ejemplo, promocionando un curso y estoy haciendo una estrategia y me doy cuenta que no está dando los resultados esperados y yo digo, ya va, esto no va. Ajusta, Entonces claro. yo puedo ajustar, yo puedo pivotear fácilmente. Entonces yo creo, y fíjate que el perfeccionista generalmente tiene baja tolerancia al error. Sí. Entonces yo creo que eso es bien importante, tener esa capacidad para entender que el error me está desafiando es para generar un ajuste y un cambio. Y siempre para mejor, por supuesto. Así que ya saben, los que son perfeccionistas como yo, pilas. Mira, en lo que decimos del mar, que estamos todos en el mismo barco. En este mar, yo me digo, a ver, ustedes quieren ser buques pesados con esas organizaciones que tienen grandes edificios y que tienen no sé cuántos empleados y procesos burocráticos, o quieren ser un velero, porque además yo creo que podemos ser grandes buques con la agilidad y la rapidez de un velero. Eso me gusta. Sí, claro que es posible. Claro. Yo sí creo que es posible. Y para eso yo siempre recomiendo en los niveles directivos tienen que achicarse, tienen que ser gente experta, pero que tome decisiones ágiles. Esas juntas directivas y esos boards, todo. Y dígame, las reuniones que duran 40 horas y no sale nada de ahí, se pudo haber resuelto ese pedo con un correo. No me descuerda ahí, por favor. Sí. No me descuerda. Inclusive, si ustedes tienen esas empresas familiares que alguien dice, pero ya va, pero si toda la vida lo hemos hecho así y nosotros somos referencia y nos ha ido muy bien. Señores, ya ese tipo de argumento no es compatible con el momento en que estamos viviendo. Absolutamente. Y es por eso que, basado en lo que comenta Andrés, desde el punto de vista financiero, yo siempre he dicho que a nivel de negocio uno tiene que apostarle a la liviandad y a la eficiencia. De hecho, me encanta lo que estás diciendo desde el punto de vista cultural, porque al final del día, a ti que nos escuchas que de pronto estás emprendiendo o quieres arrancar tu negocio,
me imagino, dependiendo de tus aspiraciones, eventualmente vas a querer escalar, vas a querer crecer tu negocio. Y al final del día lo que pasa en tu negocio va a ser muy, muy reflejo de quién eres tú como líder. Absoluto. Y si tú no permeas aguas abajo esta agilidad que está planteando Andreina, que te estamos trayendo hoy a través de una liviandad y eficiencia, pues vas a tener estructuras que son muy burocráticas, que son torpes, que no se adaptan a los cambios. De hecho, me hiciste acordar, es básicamente como decir que, bueno, una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Y para los que son tecnológicos es como decir prácticamente que una computadora es tan rápida como el más lento de sus componentes. Entonces, a ti no te sirve un procesador vergatario si lo que vas a tener es una memoria RAM de 24 megas del año 85. No te sirve. Entonces, tú tienes que procurar que todos los componentes de tu equipo, todo tu recurso humano que te está acompañando esté a la altura de los retos, pero que no entorpezcas tú como gerente las decisiones. Porque si centralizas todo, que esa es otra, la centralización mata a todos los pequeños negocios. Que no, yo, este coroto es mío, esta taguara es mía, esta bodega es mía, aquí se hace lo que diga yo. No, hermano. Y además para eso es que decía por ahí un dicho, usted contrata gente inteligente para que le digan a usted qué hacer, no para usted decirle a ellos qué hacer. Entonces eso es parte del desarrollo de la agilidad. Ahora, ¿cómo pega toda esta vaina a la finanza? Que si no eres ágil, te me vas a llenar de una estructura de costos súper pesada, no vas a poder virar a tiempo, te vas a convertir en un Titanic en el río Miami, que es difícil maniobrar. Ahora, no está nada mal que seas un Titanic, pero métete en las aguas que son para que tengas entonces también capacidad de maniobrabilidad, porque si no te trancas. Y además, si eres un Titanic, todo el peso no puede recaer en el capitán. No. Es decir, para ser ágiles, y esto es muy importante, nuestros equipos tienen que tener mucha autonomía. Absolutamente. Es decir, el concepto de los equipos autodirigidos es muy importante. Y fíjate que también está relacionado con la inteligencia colaborativa. Absoluto. Es decir, nos unimos para tomar decisiones. Yo muchas veces a las personas que tengo en mi equipo, que además son muy talentosas, yo les digo, atrévanse a equivocarse, les prometo que no me voy a molestar. ¿Por qué? Porque yo quiero personas que decidan, que no tengan que esperar para mi aprobación. Entonces yo creo que es bien importante, y tú lo dijiste, cuando tenemos el propósito de nuestro emprendimiento, de nuestra empresa muy claro y tenemos roles definidos, la gente tiene que hacer lo suyo, pero es válido el error. Absolutamente. Ahora, ahí hay un problema cultural, que esto lo hablo yo mucho en mis sesiones de asesoría de empresarios, y es que en Hispanoamérica se condena mucho el error. En cambio, en la cultura anglosajona de Silicon Valley, el error se aplaude porque el error es sinónimo de aprendizaje. Entonces, tiene que haber como una suerte, Andrea, ayúdanos tú, de transculturización, lavado de cerebro y reprogramación, para que sepan que el error no va a ser penado. Gracias. Quisiera yo tener una jefa como tú que me hubiese dicho esa vaina. Porque cuando yo arranqué mi vida corporativa, si yo me echaba un pelón, yo dije, porque pelones me he echado, ahí te tengo cuenta y para eso me necesito como 4 wikis más para poder echártelo. Pero o sea, tú pusiste en evidencia que nos estamos tomando un wiki. Claro, pero es que ya la gente lo sabe que estamos aquí estudiando de lo más sabroso. Además, viernes en la noche. Es viernes. Esta gente dedicó un viernes de por la eso, noche. Y yo espero que ustedes estén también aquí brindando con nosotros. Pero el punto es, se los voy a confesar. Sí. O sea, dígame, cuando arranqué mi carrera hace 15 años, yo me tiraba unas metidas de pata. Salud. Que yo más de una vez temblaba, porque yo decía, me van a votar por esto. Claro, por suerte mi jefe era como medio millennial, entonces como que no me condenó por tanto, pero al final del día yo quisiera que todas las instituciones, que todos los jefes, que todos los dueños de negocios sean así. Claro, porque si no le restas agilidad, si lo que buscas es centralizar las decisiones, le restas esa autonomía a tu equipo y tú lo que necesitas es generar una cultura clara, con principios claros, con objetivos claros y que la gente decida en función del objetivo. Y ahí es que lo que estás diciendo es básico. Si hablamos de agilidad, hablamos de mindset, de cultura organizacional. Y si los valores no permiten el que puedas aportar, proponer, el que la gente del equipo diga, yo creo que debe hacerse esto, claro, y que sea válido equivocarse, sencillamente no vamos a lograr un quehacer. Es decir, pueden haber plataformas, puede haber software ágil, hay cantidad. O sea, no estamos hablando únicamente de las herramientas, que hay muchas para que las organizaciones sean ágiles. Correcto. Tienen que haber líderes, directivos con una mente tan amplia que además no tengan que llevarse el protagonismo de los logros. Importante no operar desde el ego, entonces. Totalmente. Es decir, yo creo, por eso es que yo enfatizo, yo creo que el coronavirus, se lo escuché esta expresión a Carlos Jiménez,
es el gran patrocinante del cambio y yo completo con esto. Es el gran patrocinante de un liderazgo diferente, Claro. revisado, mejor, que Sí. se mueva y que además no necesite tener toda la gloria. Es decir, es un liderazgo compartida con gente talentosa Claro. que puede tener tanto mérito como el líder. Absolutamente. Eso es importante. Ahora, de cara a ya teniendo la agilidad y creando la cultura con principios claros alineados hacia una esencia o propuesta de valor que todo el mundo la entienda en el negocio o en el proyecto que estés trabajando, nos queda, André, el cómo lidiamos con el futuro, cómo lidiamos con lo que desconozco o básicamente cómo manejo la incertidumbre. Sí, y lamentablemente a veces la incertidumbre nos maneja a nosotros y no Pasa. nosotros a la incertidumbre. Sí. Yo siento que realmente nosotros no estamos programados. El ser humano generalmente rechaza la incertidumbre porque no nos gusta, a nosotros nos gusta pues que veamos claridad en todo el panorama. Y fíjense que tiene que ver con salir del plano de la certeza y entender que nosotros no podemos tener el control de todo. Hay un porcentaje, y eso es bien importante. A ver. Dividir lo que tú sí controlas de lo que no controlas. Es decir, yo controlo que este webinar y este podcast sea un éxito. ¿Por qué? Porque, bueno, nos esmeramos, porque damos lo máximo. Yo tengo control en el presente. Correcto. Yo tengo certezas del pasado. Yo sé que mis 3 hijos son míos. Claro. Y que son de su padre, además. Sí. Tengo que decir eso también. Entonces, esas son certezas del pasado. Okay. Ahora, certeza a nivel del futuro, que es lo que nos llena de ansiedad. Y yo quiero destacar esto. La ansiedad es exceso de futuro. Pero yo tengo una buenísima noticia, que es una estadística que a mí me ayuda y que tiene que ver con esto. Es más, lo voy a leer porque a veces se me olvida exactamente. A ver. Fíjense algo. El 80% de las cosas que nos preocupan no pasan. Eso está comprobado en estadística. Así que quienes nos están escuchando, siéntanse un poco aliviados porque creamos escenarios y a mí me ocurre. Entonces yo me tengo que repetir esta estadística para bajar los niveles de ansiedad. Ahora, y no queda todo. 10% de esos escenarios efectivamente ocurrirán, pero pasa algo, no están bajo nuestro control. No tenemos gobernabilidad sobre ello. Ahora hay un 10% que sí puede ocurrir y es muy probable que ocurra, pero que está bajo nuestro control. Entonces yo creo que es muy importante empezar inclusive a gestionar la incertidumbre, porque a ver, la incertidumbre dispara miedo. Y para eso es importante transitar el miedo, aceptar que tenemos miedo. A ver, vamos a hablar claro, nos quitamos a calzón quitado, como diría Paolo Posenti. Y esto es una anécdota muy cómica. De hecho, yo sé que Paul está por ahí y él se ríe de que yo dije que me quedé con $800. Cuando yo me entero de la caída de la bolsa, estaba yo entrando con este hombre a una entrevista en Telemundo y yo lo primero que hice, veo la noticia de la caída del desplome de la bolsa y yo vine y me metí a ver mi portafolio. Quienes me conocen saben que, bueno, que he trabajado toda la vida y mis ahorros están allí. Entonces, cuando yo vi eso, ese desplome, gracias a Dios, eso era como decir que te sientas mal y tener al médico. Yo, gracias a Dios, porque gracias a lo que este hombre me dijo, él me dijo, ya va, Andreina me dio una explicación del mercado, esto es una cosa circunstancial, la volatilidad y todo lo que tú me explicaste. En ese momento yo entendí que para mí era importante decirle a él, tengo mucho miedo y buscar inteligencia colaborativa. Los especialistas, y tú y Adam me dedicaron una tarde intensiva. Yo creo que es importante reconocer, por favor, no trivialicen las emociones, no las oculten, y si no, que lo digas tú. Sí, señor. Eso es muy importante. Eso y algo que aprendí contigo es a que no se suprimen ni se eliminan las emociones, sino que se administran, porque a veces las personas que son de naturaleza introvertida, como moi, ¿ok?,
lo que ocurre es que somatizas, porque represas todo eso por dentro y eso atenta contra tu bienestar mental, particularmente en momentos de estrés. Quienes conocen mi historia saben que yo pasé por un periodo muy difícil hace 7 años, yo pasé por mi propio coronavirus y por no saber administrar las emociones, por no haber aplicado la inteligencia colaborativa, por no haber buscado la ayuda, pues perjudiqué mi salud mental y que Total. terminó permeando en mi salud física. Y eso es algo que siempre se los digo, no quiero que pase contigo que me estás escuchando, busca la ayuda. Así que pendiente con la Trinidad del Bienestar, bienestar físico, mental y financiero, no lo pierdan nunca de vista. Ahora, la gestión de la incertidumbre en estos términos que Andrés nos plantea es lo que te ayuda a mantener la sanidad mental y es por eso que debo recalcar que tanto en el plano emocional como financiero debemos enfocarnos solamente en aquello que nosotros podemos controlar. Fíjate que esa estadística que me compartiste está genial. O sea, prácticamente 80% de las vainas que imaginamos no van a ocurrir, 10% pasan pero no las controla, solamente un 10% entonces está dentro del dominio de lo que nosotros podemos hacer. Y es Sí. que yo siempre lo explico así. Por ejemplo, en el caso de las finanzas personales, ¿qué controlas tú? Tú controlas cuánto gastas, tú controlas dónde vives, tú controlas dónde, en qué zona de la ¿Cuánto te ciudad. endeudas? Tú controlas cuántos te endeudas. Yo no te pongo una pistola en la cabeza a ti para que salga con la tarjeta de crédito a comprar a crédito. Esa decisión la tomas tú. Ahora, ¿qué cosas de ese 10% que ocurren pero que tú no controlas? Bueno, tú no controlas si te despiden de tu trabajo. Tú no controlas si hay un coronavirus que haga que las ventas caigan y por ende tus ingresos caigan. Pero lo que sí puedes hacer en medio de esa situación que es incierta y que no sabes qué va a pasar, que por cierto, como economista digo con responsabilidad que no creo en predicciones. De hecho, Lao Tzu, que me encanta, lo decía bien, aquel que predice no tiene conocimiento y los que tenemos conocimiento no predecimos. Y por eso es que nos joden tanto los economistas, porque nos las pasamos un día diciendo qué es lo que va a pasar al día siguiente la vaina no pasa, Y nos y reímos. después al tercer día tengo que estar explicando por qué no pasó lo que yo se supone que dije que iba a pasar. Entonces, bueno, yo no soy ese tipo de economista, mi gente, pero lo cierto es que nadie tiene una bola de cristal. Y lo que dijo Andrina es muy cierto. Al ser humano y al cerebro no le gusta la incertidumbre. No. Y siempre cuento esta anécdota. Por eso es que desde la época de las cavernas nosotros estamos consultando al oráculo, a la bruja, al pitonizo, a la aleno, los caracoles. No tengo nada en contra de esas prácticas porque creo que todo suma, pero es porque estamos en la búsqueda de certidumbre. Pero lamentablemente no hay manera de predecir el futuro. La mejor manera, si quieres una aproximación de predicción, es controlando tus acciones hoy, enmarcado en lo que tú puedes controlar. Así que siendo así, yo creo que es la mejor manera como nosotros podemos prepararnos y yo creo que ya acá para resumir un poco lo que son los 5 puntos o las 5 claves, es recordar que con autoconocimiento y valoración de nuestra propuesta como persona o nuestra propuesta como negocio, entonces podemos tener mayor claridad y coherencia que nos permita potenciar a través de las colaboraciones con esa inteligencia colaborativa, entendiendo que no está en un vacío, que opera en un entorno con múltiples variables que se están moviendo constantemente, lo cual requiere de un análisis exhaustivo a través de una inteligencia contextual y entendiendo que desde la liviandad y eficiencia podemos operar con agilidad y buscar cómo proyectarnos inteligentemente hacia el futuro, gestionando la incertidumbre con lo que controlamos, foco en lo que controlamos y en el mejor de los casos, Andrés, proyectando escenarios. O sea, de una vez preparándote, ¿qué pasa si pasa A, B, C o Claro. D? Teniendo un plan concreto de qué vas a hacer en A, B, C o D en el plano personal y en el plano de Sí, negocios. pero no podemos pasar mucho tiempo haciendo esos No, estudios de mercado no, por ejemplo, esas unidades de investigación no. y ya realmente, Acción, exactamente. acción. Y yo insisto, yo creo que el gran aprendizaje para mí de esta nueva normalidad y de esto que nos acaba de ocurrir tiene que ver con que las estructuras y las formas son muy susceptibles de ser derribadas, de ¿Pasó? ser derrumbadas. Pero lo que queda, y fíjate que fue una frase que yo saqué en mis redes que decía, las crisis pasan, pero el ser y tu valor permanece. Entonces Absolutamente. yo creo y yo hago una invitación a continuar trabajando con el ser que somos, Sí, porque una vez que nosotros tenemos ese peso específico y realmente nos constituimos en una oferta de impacto al mundo con un propósito claro, pueden pasar pandemias que nos van a mover, pero vamos a ser resilientes, vamos a salir fortalecidos de eso.
Absolutamente, y esa es la idea. Así que bueno, ya saben, a ti que nos estás escuchando, pues aplica estos 5 claves porque queremos y deseamos lo mejor para ti, pero es momento de que asumas una mentalidad de crecimiento, es momento que asumas que puedes cambiar, es momento que le apuestes a la neuroplasticidad cerebral y empiezo aquí con la neurociencia, que puedes aprender, puedes desechar aquello que no te funcionaba y cambiarlo por conocimientos y habilidades nuevos que te permitan precisamente proyectarte para así entonces alcanzar el bienestar a todo nivel. Sí, como les dije, yo siento que es un momento para reforzar nuestras competencias de liderazgo en esta nueva normalidad. Bueno, si no, no hubiera sido coach. Yo creo en el cambio, en la transformación de la gente. Cuando yo veo personas con las que trabajo a través de mis procesos de coaching personal y que las veo que de pronto salen de esa zona de confort y empiezan a hacer cosas diferentes, yo creo que definitivamente los procesos de coaching personal hacen una gran diferencia porque además son procesos muy individualizados, hechos a la medida, absolutamente tailor-made. Y también ofrezco mi programa, el Gym del Coach, que es un programa de 6 semanas para líderes, para aquellas personas que necesitan desarrollar esas competencias claves. De hecho, mi programa actualmente lo estoy contextualizando en medio de estos 5 aspectos que ustedes acaban de recibir. Y bueno, siéntanse libres de escribirme por DM, de tener una conversación conmigo. Creo que soy una persona bastante accesible y que creo en el cambio. Además, siento que no tiene por qué llevar mucho tiempo ni mucho sufrimiento. Absolutamente. Bueno, y si necesitas por casualidad asesoría financiera para tu emprendimiento o negocio, pues es parte de mi experticia. He estado trabajando con emprendedores y empresarios por más de 15 años, no solamente en el manejo de sus patrimonios e inversiones, sino que la vida misma me obligó a involucrarme en la gestión financiera de las empresas de mis clientes porque es la fuente de sus ingresos y de su riqueza. Así que bueno, ya ustedes me conocen y me pueden siempre contactar a través de mensajes directos en el Instagram. Doy bastante respuesta por allí y comparto bastante material. Así que en lo que les pueda servir, pues aquí estoy para guiarles, no nada más en esta nueva realidad, sino prepararlos para los cambios que van a seguir lloviéndonos en el futuro. Y si buscas aterrizar las 5 claves que discutimos hoy más en el plano personal, para lograr un cambio y transformación pues en tus finanzas personales y buscas también construir un ecosistema financiero para tener una ruta clara para alcanzar tu tranquilidad financiera, pues te cuento que Adam y yo hemos creado un programa de mentoría grupal que tiene una duración de 6 semanas y hemos bautizado como Secretos de los Ricos. Así que si te interesa aprender un poco más de este programa de mentoría en el que estamos buscando que logres alinear tus metas con tu esencia para tener sintonía y tengas un flujo del dinero que sea eficiente e inteligente, nuevamente alineado con todo lo que tú quieres lograr en la vida para alcanzar ese bienestar financiero, pues te invito a que visites www.secretosdelosricos.com. Puedes acá abajo en la descripción del episodio también acceder al link y ver la información adicional de este programa de mentoría que hemos creado Adam y yo para ti y buscar esa transformación y cambio en tus finanzas personales. Sí, yo de verdad quiero agradecer muchísimo a las personas que se conectaron. Gracias a ti, Julio Cañas. No, gracias a ti por acompañarme y ser mi compañera ideal para esta fórmula del éxito que traemos para todos ustedes. Así que no me resta más que desearles salud. Brindo por ustedes, cuentan con nosotros. Estamos acá precisamente para aportarles todas las herramientas y conocimientos que creemos que les van a ser útiles para su éxito hoy, mañana y por siempre. Así que y feliz noche a todos. Recuerden, el coronavirus no vino para destruirnos. Vino correcto, para transformarnos, para ayudarnos a evolucionar, cambiar y adaptarnos. Así que no dejes de visitar secretosdelosricos.com para aprender un poco más del programa y poder ayudarte a construir tu ruta clara hacia el bienestar financiero. Bendiciones. Esto fue Finanzas Orgánicas con Julio Cañas.